Ciertamente, buenas noches, que Dios lo bendiga grandemente. Han habido momentos en mi vida en que se me ha hecho difícil predicar por razones particulares y otras por lo que el Señor me ha instruido en compartir. Y hoy es uno de esos momentos, porque gracias a Dios el apóstol Pablo me dejó de manera particular a mí en la carta a los Filipenses una porción en la que dice: no es que lo haya alcanzado ya, sino que prosigo al blanco con el fin de llegar a la meta. Entonces eso siempre ha sido sostén a mi vida cuando el Señor me pide compartir algo que yo no he alcanzado. En esta noche el Señor nos confronta y nos redarguye con su palabra y nos lleve verdaderamente a anhelar la experiencia del salmista y del pueblo de Israel por medio de estas porciones. El Salmo 118, versículos 14 y 15, dicen lo siguiente: mi fortaleza y mi cántico es Yah, y Él me ha sido por salvación. Voz de júbilo y de salvación hay en la tienda de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. Permítame orar. Padre, bendigo tu nombre. Exalto el nombre del que vive por siempre, porque tú eres bueno y para siempre, Dios, es tu misericordia. Y hemos conocido tu misericordia aquellos que tú has levantado del polvo, aquellos que tú has redimido por tu gracia y por tu favor y por tu sola voluntad. Porque no hay nada en nosotros que podamos ofrecerte, Señor. No hay nada en nosotros con lo que podamos pagar el precio del cielo. Simplemente tu sangre derramada, simplemente tu sacrificio realizado, simplemente tu gracia y tu misericordia sobre nuestras vidas, que nos justifica, que nos redime, que nos restaura, que nos consagra y una vez más vuelves y nos entrega a ti mismo, Señor. Gracias por tu paciencia, gracias por tu misericordia, gracias por tu gracia. Oro en esta hora que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, que la luz del Evangelio resplandezca en nuestras vidas, que tu palabra corra, fluya y sea prosperada y cumpla el propósito para el cual hoy ha de ser proclamada. Propósito de vida, propósito de gloria, propósito, Señor, de que tu nombre sea exaltado, de que tu iglesia sea edificada y de que tu reino sea establecido. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor nos lleva hoy a revisar unas cuantas partes del Salmo 118. Y lo vamos a leer para que podamos tener conocimiento de todo lo que el Señor nos quiere decir por medio de este Salmo sencillamente impresionante. El Salmo 118 dice: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Dios, diga ahora a Israel, que para siempre es su misericordia. Diga ahora a la casa de Aarón, que para siempre es su misericordia. Diga ahora a los que temen a Jehová, que para siempre es su misericordia. Desde la angustia invoqué a Yah, y me respondió Yah, poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon y me asediaron, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espinos, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Mi fortaleza y mi cántico es Yah, y Él me ha sido por salvación. Voz de júbilo y de salvación hay en la tienda de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que viviré. Y contaré las obras de Yah. Me castigó gravemente Yah, mas no me entregó a la muerte. Abridme las puertas de la justicia. Entraré por ellas. Alabaré a Yah. Esta es puerta de Jehová. Por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación.
la piedra que desecharon los edificadores, ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Mi Dios eres tú y te alabaré. Dios mío, te exaltaré. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Quién es el autor de este salmo? No. David es el autor de la mayoría de los salmos. Y sin lugar a duda es el autor de salmos impresionantes. ¿Por qué? Porque David tuvo una relación impresionante con Dios. Y los salmos son oraciones, son poesías, son narraciones, son fruto del corazón de un hombre que tuvo relación con Dios o de un pueblo que tuvo una relación con Dios. Entonces, este salmo, la palabra no nos dice, la historia no nos dice quién es el autor. Sin embargo, se considera uno de los salmos dentro de los grupos de salmos que pertenecen a la tradición oral de Israel. Es decir, que fue parido, engendrado por el mismo pueblo de generación en generación y a lo largo de varios años. Ese salmo era un salmo personalizado por el pueblo de Israel. Todo el pueblo de Israel conocía de manera personal ese salmo. ¿Y cómo tú sabes, Muñoz, que el pueblo de Israel conocía ese salmo? Primero, porque la historia nos lo demuestra, nos lo narra. Y segundo, porque aunque no tenemos un autor identificado, entonces tenemos un segundo elemento que es la importancia litúrgica de ese salmo. Litúrgica o ceremonial. Ese salmo, el 118, pertenecía a un conjunto de salmos que se llamaban, ¿cómo se llama el grupo de los jóvenes? ¿Cómo se llama el grupo de los jóvenes? Ese salmo, junto con otros salmos, pertenecían a un grupo de salmos que se llamaban el Gran Halal, que es la gran alabanza o la gran aleluya. También le decían el Halal egipcio, porque los egipcios lo entonaban haciendo memoria de lo que esos salmos significaban. Entonces ese paquete de salmos estaba compuesto por los salmos 113 al 118 e incluían el 136. Pero estos salmos del 113 al 118 eran salmos específicos que todo el pueblo de Israel conocía, se aprendía, practicaba y declaraba. Esos salmos se entonaban como cánticos. Es como que nosotros, en vez de leerlo, hubiéramos empezado a cantarlo. Y lo cantaban de la siguiente manera. Desde el Salmo 113 hasta el 115, al inicio de la Pascua. Salmos 116 y 117 durante la cena de la Pascua. Y Salmo 118 al final de la Pascua. Cuando la palabra nos lleva a Mateo 26:30, que dice la historia que el Señor ha terminado la última cena, entonces después de haber tomado la copa, dice, esta es mi sangre, la que será derramada por todos ustedes, no volveré a tomar del fruto de la vida hasta que no lo vuelva a hacer con ustedes en los cielos. Entonces dice, terminando la cena, entonaron un himno y se fueron al monte de los olivos. Cuando dice un himno, habla de ese compendio, del 113 al 118. En ese momento, de manera específica, el 118, porque era al final de la cena. Nuestro Señor Jesucristo entonó, como todo buen judío, ese salmo que tú y yo acabamos de leer esta noche. Lo cantaron, fue su último cántico antes de salir al sacrificio y al martirio. Antes de salir al monte de los olivos a encontrarse con sus captores, esa fue su última alabanza. Según nos narra la palabra, no sabemos si en el monte de los olivos él entonó otra, pero conforme a lo que la palabra nos narra, ese fue su último cántico, ese salmo que comienza diciendo, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia.
Ese salmo que termina diciendo, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Esas fueron las últimas palabras de alabanza de nuestro Señor Jesucristo cuando salió hacia el Monte de los Olivos, a cumplir el sacrificio que nos permite a ti y a mí hoy estar aquí en esta casa adorando su nombre. Amén. Entonces, ¿qué sucede? Que también eran cantados en la fiesta de Pentecostés, en la fiesta de los tabernáculos y sobre todo, de manera particular, en la fiesta de la dedicación, que es la misma fiesta de la Hanukkah. Durante esas 4 fiestas, ese compendio de salmos llamado el Gran Halal era proclamado, entonado, cantado año tras año, fiesta tras fiesta. Es decir, 4 veces al año, durante todos los años, todos los judíos entonaban esos salmos. ¿Se lo sabían o no se lo sabían? Definitivamente se lo sabían. Entonces, esa es la importancia litúrgica. Pero ¿cuál era la importancia espiritual de ese conjunto de salmos? Este conjunto de salmos narraba en sí mismo 5 elementos fundamentales que los judíos entendían como el favor de Dios al pueblo de Israel. Desde el 113 hasta el 118, con el 136, habla de el Éxodo. Y el Éxodo hablaba al pueblo de Israel de la liberación total de Egipto, de la liberación total de sus opresores, de dejar de ser esclavos y pasar a ser hijos. Ellos entonaban en medio de esos salmos esa declaración. Segundo, esos salmos hablan del milagro de la apertura del Mar Rojo. Cuando ellos cantaban esos salmos, recordaban y hacían memoria que el Dios Todopoderoso, que los libró de sus opresores, delante de su mayor obstáculo, dividió el mar en 2 y los llevó a tierra de liberación y provisión. Pero en tercer lugar, esos salmos hablaban y hablan todavía de la grandeza del favor de Dios al darle la ley al pueblo. Es decir, que cuando ellos entonaban esos salmos, le agradecían a Dios que no eran un pueblo sin ley. Le agradecían a Dios que era un pueblo que tenían ley ceremonial, ley civil y ley moral. Es decir, que se sabían que pertenecían a un Dios que les importaba, porque le había dado ley para acercarse a Él, ley para convivir entre ellos mismos y ley para convivir con las demás naciones. Pero esos salmos también hablaban del cuarto elemento, que era de la resurrección de los muertos. Entonces tú dices, ¿cómo es posible que un pueblo que conociera salmos, que hablaba e invocaban de la resurrección de los muertos, hubiera un grupo como los saduceos que no creyera en la resurrección de los muertos? Se las dejo de tarea. Entonces, ¿qué sucede? Que hablaba de la resurrección de los muertos. El pueblo de Israel vivía proclamando su convicción de que el Dios en el que ellos creían tenía el poder e iba a hacer que los muertos resucitaran cuando creyeran en Él. Amén. Pero el quinto elemento es que esa porción de salmos hablaba de la pasión y del sufrimiento del Mesías venidero. Entonces el pueblo de Israel durante toda su existencia, durante 4 fiestas al año, todos los años de su vida, celebraba, cantaba, entonaba un grupo de salmos que hablaba de estas 4 cosas. El Éxodo, el milagro de la apertura del Mar Rojo, la dación de la ley al pueblo, la resurrección de los muertos y la pasión y el sufrimiento del Mesías que el pueblo esperaba. Aún en los momentos de mayor gloria de Israel, cuando David y Salomón, el pueblo esperaba un Mesías. Aún en los momentos de mayor gloria del pueblo de Israel, cuando David y Salomón, el pueblo recordaba de dónde Dios los había sacado. Aún en los momentos de mayor gloria, el pueblo tenía la esperanza de una vida venidera a través de la resurrección de los muertos. Es decir, que no importa cuán bien nosotros estemos o creamos que estamos, es un momento siempre propicio para glorificar a Dios, exaltar a Dios y agradecerle sus misericordias. Amén. Ahora bien, de manera específica, este salmo nos lleva a los 2 versículos que leímos de manera principal. Versículo 14 y versículo 15. Mi fortaleza y mi cántico es Yah, y Él me ha sido por salvación. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. Primera pregunta. ¿Dónde es que sucede esto? Dice ahí,
en la tienda de los justos. Amén. Pues vamos a hacerle la otra pregunta entonces. ¿Quiénes son los justos? Dos nosotros y el otro los justificados. Bueno, para el otro resto del pueblo, déjenme explicarle quiénes son los justos entonces. Por si ustedes no lo saben, ustedes y yo somos los justos, dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice en Romanos 5:19, Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Amén. ¡Cuánta alegría! Romanos 3:26 dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Si usted y yo hemos creído en Jesús, si usted y yo por la fe le hemos confesado, si usted y yo por la fe le hemos recibido, si usted y yo por la fe le hemos reconocido, usted y yo delante de Dios por el sacrificio de Cristo y por la sangre del Cordero, venimos a ser los justos. Justo es aquel que ha sido justificado. Y tú y yo fuimos justificados por la fe, porque el justo por la fe vivirá, por la sangre de Cristo. Ninguna otra cosa justifica al hombre o a la mujer delante de Dios. Ninguna otra obra, ningún otro hecho, ninguna otra declaración, ninguna otra proeza que el hombre pueda hacer justifica al hombre delante de Dios si no es la sangre de Cristo. El justo es el que justifica por al que tiene la fe en Jesús. Entonces, si tú y yo somos los justificados, volvamos al Salmo. Si tú y yo somos los justos, volvamos al Salmo. ¿Qué dice el Salmo que debe haber en nuestras tiendas? Voz de júbilo y de salvación hay en la tienda de los justos. No dice habrá. Vamos al Salmo. Versículo 15. Voz de júbilo y de salvación hay en la tienda de los justos. Primero, estamos claros que usted y yo somos los justos por la sangre del Cordero si usted aceptó al Señor como Salvador, ¿verdad? Si usted tiene 8 años viniendo al templo y no ha decidido entregarle su vida a Cristo, usted no es justo para Dios todavía. Si usted no visita esta noche y usted quiere ser entre los justos, al final lo agarramos, no se preocupe. Amén. Ahora, si usted aceptó al Señor, usted le rindió su vida y usted le confesó sus pecados y constantemente se lo vive confesando y todos los días se lo confiesa y le dice, Señor, sigo aquí delante de ti por tu gracia y tu misericordia, dice la palabra que por su sangre usted y yo somos los justos. Amén. Entonces, justo usted y yo. ¿Qué dice el Salmo? Que en nuestra tienda hay voz de júbilo y de salvación. ¿Qué quiere decir voz primero? Cuando te habla de voz, el salmista está hablando de dos aspectos de la comunicación. Por medio de la voz usted narra, habla, cuenta, o por medio de la voz usted canta. Entonces, si hay voz de júbilo, difícilmente uno narra el júbilo. Normalmente uno canta, proclama, expresa el júbilo. Entonces te está hablando de que había canción adentro de la tienda de los justos. Había alabanza, había adoración, había voz de júbilo y de alegría. Al final vamos a pasar una pequeña encuesta donde cada uno de nosotros va a decir qué voz hay en su casa. No. Pero pregúntese, ¿hay voz de júbilo o de murmuración? ¿Hay voz de júbilo o de queja? ¿Hay voz de júbilo o de lamento? ¿Hay voz de júbilo o de envidia? ¿Hay voz de júbilo o de dolor? ¿Qué voz hay en la tienda de los justos? Al final vamos a pasar una pequeña encuesta. Pero dice voz de júbilo y de salvación. O sea que había otra voz. No era solamente que cantaba y cantaba y cantaba y cantaba. No, no, no. Cantaba con convicción. Y había voz de salvación. ¿Y qué nos dice el salmista con esto de voz de salvación? Aleluya.
Amén, amén, amén. Gloria a Dios. No. Y gracias a Dios que estamos sujetos al Espíritu, porque si no hubiéramos arrancado a reprender inmediatamente, ¿no? Gloria a Dios. Entonces dice, voz de salvación. ¿De qué se habla en la tienda de los justos? ¿De qué se conversa en la tienda de los justos? ¿Cuál es el tema principal en la tienda de los justos? ¿Cuál es la razón del gozo de los justos? ¿Cuál es la voz que anuncia y proclama aquello que produce júbilo a los justos? Dice el Salmo que la salvación de Dios. Y el problema es que la iglesia de hoy toma la salvación de una manera muy ligera. La iglesia de hoy no entiende ni vive asimilando la grandeza y la magnificencia de la salvación. El costo, el precio de la salvación y el efecto liberador de la salvación. La iglesia de hoy no se levanta meditando, oh Señor, gracias porque me arrebataste del infierno. Ese no es nuestro primer pensamiento. Por la mañana, la gratitud de que usted no se quemó esa noche en el infierno debería ser la razón de que usted amaneciera con voz de júbilo en su casa. Voz de júbilo y de salvación. La primera razón de que el pueblo de Israel tuviera voz de júbilo en sus tiendas era la experiencia de la salvación. Saberse salvo. Pero ¿es ese nuestro gran tesoro? ¿Es la salvación nuestra alegría? ¿Es la salvación nuestro gozo? ¿Es la salvación nuestra plenitud y nuestra llenura? ¿Es la salvación y el sacrificio de Cristo nuestra satisfacción? No hay encuesta. Pero dice, voz de júbilo y de salvación. Eso quiere decir que ellos vivían constantemente, o el justo debería vivir constantemente dentro de sus tiendas físicas primero, proclamando la salvación de Dios. Y esa proclamación te lleva entonces al júbilo. Señor, mañana me cortan la luz, pero yo te doy gracias porque tú eres mi luz y mi salvación. Señor, no tengo con qué pagar la cuota de la tarjeta, pero yo te doy gracias porque tu salvación es más poderoso que el VHD. Tú eres el dueño del oro y la plata y no el grupo VHD, Señor. Amén. Entonces hay voz de júbilo y de salvación porque la salvación se había hecho una experiencia real. Las circunstancias no gobernaban la conversación de los justos. La conversación de los justos giraban principalmente en torno al júbilo y a la salvación. ¿Qué escucha el Señor cuando se inclina su oído sobre tu tienda? ¿De qué hablas en tu habitación a solas? ¿De qué hablas en la sala cuando todo el mundo se va y tú? Cuando los muchachos se van al colegio, cuando el marido se va para el trabajo. No es de esa liberación que el Señor está hablando. El Señor está hablando de la liberación del pecado, de la liberación de la redención. Voz de júbilo y de salvación hay en la tienda de los justos. Y cuando dice hay, es un presente continuo. No es un día, mi hermano. No es un día, mi hermana. Hay. Habla de un verbo consumado, de una existencia continua. Eso es lo que ahí hay. ¿Qué hay? Voz de júbilo y salvación. ¿Qué hay? Queja, murmuración, desastre, pleito, contienda. ¿Qué hay? Muchísima comida en la despensa. ¿Qué hay? O sea, ¿qué hay? ¿Qué hay adentro de esa casa? ¿Qué hay en la tienda de ese justo? ¿Qué hay? Nada. Ahí no hay nada. Ahí no hay ni una familia. Cada uno entra por su lado y sale. Eso es lo que hay ahí. No. La palabra nos está diciendo que el pueblo de Israel proclamaba y declaraba: hay voz de júbilo y de salvación en la tienda de los justos. Por antonomasia, en la tienda que no había voz de júbilo y salvación, no era justo. No era justo. O no estaba viviendo como justo. O no estaba practicando la justicia. En la tienda de los justos. El justo es el que ha sido justificado, y dice otro de los salmos que el que practica la justicia es justo. Pero el pecado apaga el júbilo. El pecado apaga la salvación, o los efectos de la salvación, mejor dicho. Entonces,
cuando usted y yo no estamos viviendo en justicia, en nuestras tiendas no hay voz de júbilo y de salvación. Somos justos, o mejor dicho, somos justificados, pero el justo por la fe vivirá. Y entonces no estamos viviendo por la fe, estamos viviendo en base a nuestros propios recursos, en base a nuestras relaciones, en base a nuestras capacidades. Entonces no puede haber voz de júbilo y salvación en tu tienda y en la mía. La amargura que produce el dolor apaga el efecto de la salvación y apaga la voz de júbilo. Porque no hemos traído esa amargura, ese dolor, esa frustración, esa insatisfacción a los pies de aquel que dice la palabra que nos llena todo en todo. Entonces, a consecuencia de la amargura, la frustración, de la incapacidad, de no estar satisfecho, no hay voz de júbilo ni de salvación en mi tienda. Yo puedo no estar viviendo en pecado, pero estoy viviendo en amargura, en inconformidad, en insatisfacción. Y la voz de júbilo y el efecto de la salvación se apagan. Sin embargo, el Salmo dice, voz de júbilo y de salvación en la tienda de los justos. Pero si nos vamos un poco más atrás, ¿cómo es posible que en medio de todas las circunstancias que nos rodean haya voz de júbilo y de salvación en mi tienda? Un paso atrás, versículo 14. Mi fortaleza y mi cántico es Yahweh, y Él me ha sido por salvación. Amén. Ok, yo lo voy a repetir para que el aleluya sea más duro y más unánime. Mi fortaleza, dice el salmista. Y que no se nos olvide la introducción. Esto lo repite el pueblo de Israel 4 veces al año, todos los años. Era para que los niños de chiquitos hasta que se murieran dijeran mi fortaleza, mi salvación, mi cántico. Y el mí es un pronombre personal y habla de posesión, habla de relación, habla de vínculo. Usted no puede decir su fortaleza y su cántico es Yahweh. Él ha sido su salvación. Por eso hay voz de júbilo y de salvación en mi tienda. No, así no es. Por eso hay una separación entre los padres y los hijos, y lo vamos a ver más adelante. El Dios de mis padres, hasta que no llega a ser el Dios mío, no produce júbilo y salvación en mi vida. Y mi papá y mi mamá pueden estar gozosos, y yo digo, pero tu hijo tan loco, ¿qué es lo que le pasa? O sea, con voz de júbilo y salvación. Pero yo no he vivido la salvación de Dios y no entiendo su júbilo y su salvación, su gozo, su descanso. O al revés, mi hijo es justo, pero yo no he sido justificado. Entonces mi hijo vive en una alegría que yo denomino conformismo, como papá. Este muchacho nada más vive hablando. Mira, porque no he conocido la salvación que lleva al júbilo que tiene mi hijo. Mi fortaleza habla de una relación personal. En medio de la debilidad tú eres mi fortaleza. En medio de la necesidad tú eres mi fortaleza. Cuando me rodean mis enemigos tú eres mi fortaleza. Cuando me empujan para que yo me caiga tú eres mi fortaleza. Cuando el pecado me derriba tú eres mi fortaleza. Cuando yo me caigo tú eres mi fortaleza. Cuando yo me tiro de cabeza tú eres mi fortaleza. Tú eres mi fortaleza. Y por cuanto tú eres mi fortaleza, tú eres mi cántico. Y es impresionante cuando usted agarra esa frase y usted dice, ¿cómo? ¿Qué es lo que es su cántico? ¿La salvación de Jehová? No. ¿La provisión de Jehová? No. ¿La fortaleza de Jehová? No. Mi cántico es Yahweh. El cántico del salmista era la figura de Dios. Era la persona de Dios. Era su amado. Era ese Dios que lo había sostenido, lo había salvado, lo había redimido, lo había levantado, lo había sustentado. El que se convertía en su cántico personal. El salmista cantaba de la grandeza de su Dios. Tú eres mi fortaleza y tú eres mi canción. Tú eres mi fortaleza y tú eres mi canción. Yo canto sobre ti, yo canto de ti, yo canto de lo que tú has hecho en mi vida. Yo canto de quién tú eres. ¿De qué cantamos tú y yo?
¿de qué cantamos tú y yo? Si cantamos, si el tránsito y la amargura y las deudas no han apagado nuestro canto. Si todavía cantamos, ¿de qué cantamos tú y yo? Mi fortaleza en mi cántico es Yahá. Y Él me ha sido, caemos una vez más, experiencia personal. Si tú no tienes una experiencia personal con Dios, tú no le vas a cantar a Dios. Si tú no tienes una experiencia personal con Dios, tú no vas a poder cantar de las grandezas de Dios. Si tú no tienes una relación personal, una experiencia personal con Dios, Dios no va a ser tu canto. Tú oirás a otros cantando, tú te aprenderás las canciones, pero Él no va a ser tu canto. Tú puedes incluso cantar sobre Él porque te aprendiste la letra y la musiquita se oye bonita. Pero Él no va a ser tu canto, ese canto que brota desde tus entrañas. Y en medio de la angustia y del dolor le cantas porque Él es el Dios de tu salvación. Tú me has sido por salvación. Y lo más impresionante fue cuando usted va a la referencia, el Señor me llevó a la referencia y me hizo ver a qué salvación se refería el salmista en ese momento. Recordemos que dijimos que ese compendio de Salmos hablaba también del Éxodo. Entonces esto nos lleva al libro de Éxodo, capítulo 15, versículos 1 y 2. Y dice, entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová. Y dijeron, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza. ¿Cómo comienza el versículo diciendo? Mi fortaleza. Aquí dice, Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Esa porción venía de cientos de años atrás. Lo que fue para aquellos que acababan de ser liberados atravesando el Mar Rojo, era lo mismo que era para los judíos y los justos de ese momento. Su cántico y su fortaleza. Y cada vez que los repetían, vivían la experiencia de la liberación del Mar Rojo, del Éxodo, de haber sido librado de Egipto, de la esclavitud, del ejército enemigo, del jinete y del caballo. Y decían, Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Es exactamente la misma frase que aparece en el Salmo. El Salmo lo toma de esa experiencia vivida del pueblo para traspolar y entender por qué el pueblo danzó en medio del desierto en aquella ocasión. Tú y yo no vamos a danzar en el desierto, tú y yo no vamos a cantar en medio del desierto si Jehová no ha sido nuestra salvación y nuestra fortaleza. Si no hemos experimentado su gracia redentora en medio de la caída, de la frustración, de la necesidad, de la angustia, del dolor, no va a haber canto en medio del próximo desierto. Y déjame decirte que hay muchos desiertos en el camino del creyente. Pero en medio del desierto el pueblo podía decir, Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Este es mi Dios. Era una relación personal. Este es mi Dios y lo alabaré. Lo que surge como fruto de una relación personal con un Dios tan grande, tan maravilloso, tan impresionante, tan poderoso, tan sabio, tan artístico, tan estético, tan magnífico, es alabarlo. No surge ninguna otra cosa. Es imposible usted quejarse delante de Dios cuando usted ve su grandeza, su favor y su misericordia desatado a favor de su vida. Usted puede traerle sus necesidades, pero cuando usted se queja delante de Dios es porque usted está haciendo olvido, usted está olvidando sus favores. Y dice, y lo alabaré. Ojo, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Y ahí se da una relación doble. Es mi Dios, lo alabo. Es el Dios de mi Padre. Quiere decir, he visto tu fidelidad de generación en generación. He visto tu fidelidad desde cuando mi padre me hablaba de ti. Por tanto, no solo te alabo, sino que te enaltezco. Amén. Mayor fidelidad, mayor misericordia y mayor gracia tiene que producir en el creyente mayor alabanza, mayor adoración, mayor exaltación. Yo adoro a mi Dios y enaltezco al Dios de mis padres, porque he visto su fidelidad de generación en generación. Entonces sigue diciendo Isaías 12, del 2 al 6, relacionado con la misma salvación que vimos en el versículo 14, nos dice lo siguiente. He aquí, ojo, aquello fue Éxodo, esto es Isaías, 1000 y pico de años después. El profeta dice, he aquí, Dios es salvación mía.
Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es ya Jehová, quien ha sido salvación para mí. Y a lo largo de los siglos, 1200, 1300 y pico de años más, el pueblo de Israel, el profeta, sigue diciendo: Dios ha sido mi salvación, Dios ha sido mi fortaleza. Los años han pasado y lo único que yo he visto es su fidelidad hacia mi vida. Por eso lo alabo, por eso lo exalto. Si usted viene y usted se sienta ahí y no entona ni un do, re, mi, fa, sol, la, si, es sencillamente porque usted no tiene una relación con Dios, mi hermano. Es sencillamente porque en medio del dolor, de la opresión y de la necesidad, usted se ha olvidado del favor, de la misericordia y de la gracia de Dios. Y le da sueño, es aburrido, y esta gente sí cantan. Mi hermano, cuando uno está agradecido de la redención y del favor de Dios, uno no se calla, uno no deja de cantar, uno no deja de alabar, uno no deja de proclamar su bondad y su misericordia, porque uno sabe de dónde Dios lo sacó, lo levantó, lo libró. Cuando tú has sido redimido de tus faltas, de tus caídas, de tus pecados, y lo único que tú recibes es misericordia y amor, tú no te puedes callar. Porque entonces dice lo que decía el salmista: no nos has pagado conforme a nuestras maldades. ¿Qué Dios, en qué religión, en qué cosmovisión tiene una misericordia tan grande? Tiene una compasión tan grande. Como dice el salmista, no conozco ninguno. Entonces sigue diciendo: quien ha sido salvación para mí, sacaréis con gozo agua de las fuentes de salvación. La salvación produce gozo. Y usted lo ve, fruto del Espíritu Santo, amor. El segundo, gozo. Amor primero porque Dios es amor, no podía haber otro. Pero lo segundo que te produce el fruto del Espíritu Santo es el gozo. El creyente que no está gozoso tiene problema, tiene que revisarse. Tiene que revisarse, mi hermano. El gozo es fruto del Espíritu Santo. El gozo es nuestra fortaleza. Cuando no hay gozo en nuestra vida, tenemos que revisarnos. Si no hay voz de júbilo y de salvación en mi tienda, tengo que revisarme. Por amor a mí mismo, tengo que revisarme. Porque el Señor me dice: yo te produzco gozo. Estar cerca de mí te produce gozo. Estar a mi sombra te produce gozo. Confiar en mí te produce gozo. ¿Tú no estás gozoso? Bueno, papá, el que tiene problema eres tú, no yo. Entonces yo tengo que revisar qué me está pasando, que no estoy viviendo en el gozo de mi salvación. Entonces dice, de la fuente de la salvación: y diréis en aquel día: cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres entre los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Grande es en medio nuestro el Santo de Israel. Y entonces sigue diciendo: mi fortaleza y mi cántico es ya, Él me ha sido por salvación. Y como esa es mi experiencia, entonces viene el versículo 15. Voz de júbilo y de salvación hay en la tienda de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. Entonces es como que esta es la causa. Esta es mi relación con Dios, mi experiencia con Dios produce esto. Pero esta es mi garantía. ¿Cuál? La diestra de Jehová hace proezas. Y ese verbo es exactamente igual que el hay. No es que va a hacer, no es que hizo, no es que puede que haga, es que hace. Entonces dice, 1, la diestra de Jehová. Y la diestra de Jehová es un símbolo de dos cosas. 1, de todo lo correcto de Dios, de la justicia de Dios. Y 2, del poder de Dios. Y hay una experiencia en 1962, si no me equivoco. Israel estaba rodeado por los países enemigos después de haber sido declarado nación. Y la declaración de los árabes era: empujémoslo hasta el mar para que se ahoguen en el Mediterráneo. Y el ejército de Israel estaba mermado, estaba agotado y estaba desesperanzado. Y un coronel
tomó un versículo del Salmo 92 que dice que perezca la fuerza de mi diestra si me olvidare de Jerusalén. Lo inscribió en una bandera y agarraron varias banderolas y lo pusieron, ese versículo, y lo ataron a los cañones de los tanques de guerra. Y le dijo al ejército, Jehová es con nosotros. Oigan bien, estamos hablando del siglo pasado, y eso está en los libros de historia. Y él ha declarado que perezca la fuerza de su diestra si él se olvidare de Jerusalén. Él es que va a pelear esta batalla. Usted se lo puede atribuir a los gringos, usted lo puede atribuir a los rusos, usted lo puede atribuir a quien usted quiera. Pero al día de hoy Israel está ahí. Porque esa fue su promesa. Entonces, ¿qué sucede? Que el versículo decía, amén, la diestra de Jehová hace proezas. Y ellos confiaron en esa diestra, pero el salmista también. Y tú y yo tenemos que confiar en la diestra de Jehová. Amén. Ok, entonces dice, la diestra de Jehová hace. Nuestra convicción tiene que estar fundamentada en una relación presente. Señor, gracias por lo que tú hiciste ayer, pero hoy yo necesito que tú hagas. No mañana, no ayer. El ayer ya pasó, te necesito hoy, Señor. Entonces, hoy tú haces proezas. ¿Y qué es proezas? ¿Qué quiere decir proezas? Proeza es un grado de acción de magnificencia. Es algo que parecía imposible, pero se hizo. Es algo que llama a sorpresa, que llama a exclamación, porque es algo que era prácticamente imposible de hacer. Entonces el salmista dice, la diestra de Jehová hace proezas. Te está diciendo, lo que tú no puedes hacer, lo que tus amigos no pueden hacer por ti, lo que tu dinero no puede hacer por ti, lo que tu apellido no puede hacer por ti, lo que nadie puede hacer por ti, la diestra de Jehová puede hacerlo. Amén. Entonces, la relación personal y la convicción de lo que la mano de Jehová puede hacer sobre la vida del justo son la razón por la cual hay voz de júbilo y de salvación en la tienda de los justos. Mi relación personal y la convicción del Dios en el que yo creo y de que Él tiene el poder para hacer proezas en mi vida. ¿Qué proeza yo necesito que Dios haga hoy? Que me libere del alcohol, que me libere de la ira, que me salde la deuda, que Él traiga a mi hijo a conversión, que me haga olvidar, que me sane. ¿Qué proeza yo necesito que Dios haga hoy? Ninguna, yo estoy muy bien como yo estoy. Bueno, pues entonces dale gracias a Dios de que tú no necesitas nada de Dios en este momento. Pero la relación personal nos lleva a alabanza y adoración, y el conocimiento de quién es Dios nos lleva a alabanza y adoración. Y esos elementos nos llevan a tener una vida que nuestra tienda física, que es nuestra casa, y en nuestra tienda espiritual, que es nuestro cuerpo, nuestro templo, haya voz de júbilo y voz de salvación. Amén. Entonces, si nosotros tomamos el versículo 1, dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Ese es el sustento de aquel que tiene una relación personal con Dios. Pero el salmista termina diciendo, versículo 28, mi Dios eres tú, te alabaré. Directamente proporcional. Tú eres mi Dios, yo te alabo. Eso es sencillo. Eso no necesita mucha explicación. Tú eres mi Dios. ¿Qué yo tengo que hacer por ti? Alabarte. Tú eres mi Dios. ¿Qué tú me produces? Alabarte. Tú eres mi Dios. ¿Qué yo voy a hacer? Alabarte. O sea, no hay que hacer otra cosa. Porque usted y yo fuimos creados para alabanza de su gloria. Por eso es que lo que Dios produce es que le adoremos. Su grandeza y su magnificencia lo que produce es reconocerlo. Y entonces dice, mi Dios eres tú, te alabaré. Dios mío, te exaltaré. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Amén. Entonces, vamos a leer una vez más este versículo y vamos a terminar con esa alabanza. Dice, mi fortaleza y mi cántico es Yahweh, y Él me ha sido por salvación.
voz de júbilo y de salvación hay en la tienda de los justos. Vamos a entonar esta alabanza. El que se la sepa, cántela conmigo, y el que no se la sepa, apréndasela. De júbilo y de salvación entre los justos del Señor. Hay gran voz de júbilo y de salvación entre los justos del Señor. La diestra de Hashem poderosa es la diestra del Señor. La diestra de Hashem poderosa es. Su mano reina en alto. Su mano reina en alto. De júbilo y de salvación entre los justos del Señor. Hay gran voz de júbilo y de salvación entre los justos del Señor. La diestra de Hashem poderosa es la diestra del Señor. La diestra de Hashem poderosa es. Su mano reina en alto. Su mano reina en alto. Todos juntos cantemos con gozo a Dios. Todos juntos cantemos con gozo a Dios. Regocíjate hoy en Él. Levantemos un canto nuevo. Glorifiquemos a Dios aquí y exaltemos a su nombre. Glorifiquemos a Dios aquí y exaltemos su nombre. Todos juntos cantemos con gozo a Dios. Todos juntos cantemos con gozo a Dios. Bendecimos hoy. Bendecimos hoy. Bendecimos, grita fuerte hoy. De júbilo y de salvación entre los justos del Señor. Hay gran voz de júbilo y de salvación entre los justos del Señor. La diestra de Hashem poderosa es la diestra del Señor. La diestra de Hashem poderosa es. Su mano reina en alto. Su mano reina en alto. Su mano reina en alto. Regocíjate, Israel, canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. Pues Hashem quitó tu castigo, tu enemigo huyó. Rey de Israel, Adonai, en medio de ti, poderoso es. Canta, canta, oh hija de Sión, regocíjate, Israel, canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. El Señor tu Dios en medio de ti, poderoso es. Él se gozará, cantará por ti, callará de amor y te salvará. Roni, Roni, Bazion, Harium, Israel, si Bealzi, Beholder, a Jerusalén. El Señor tu Dios en medio de ti, poderoso es. Él se gozará, cantará por ti, callará de amor y te salvará. Canta, hija de Sión, oh hija de Sión.
Canta y danza con el corazón, hija de Jerusalén. Regocíjate, Israel, canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. Roni, Roni, Bat Zion, Harium, Israel, sin Beal, sin Beholer, Bat Yerushalayim, Bat Yerushalayim, Bat Yerushalayim. Santo, santo, santo eres tú, oh Dios. Te bendecimos, te exaltamos, te honramos, te glorificamos, proclamamos tu grandeza, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por tu salvación. Gracias por una salvación tan grande, Señor. Recibe nuestra gratitud, recibe nuestra alabanza, recibe nuestra adoración, Señor. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú. Tú eres bueno, tú eres bueno, tú eres bueno. Y para siempre, oh Dios, es tu misericordia. Gracias, Señor, por tu redención. Gracias por tu perdón, por tu restauración, por tu vivificación, por tu provisión, por tu defensa, por tu gloria sobre nuestras vidas, Señor. Gracias, oh Dios, gracias. Regocíjate, hija de Sión. Regocíjate, Jerusalén, porque Él es poderoso en medio de ti. Él es tu Dios, tu Salvador. Él es tu fuerza. Él es tu gloria. Él es tu Padre. Santo, 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 santo eres tú, oh Dios. Gracias, oh Dios. Gracias, oh Dios. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios. Señor, bendecimos tu nombre en esta hora, porque son pocos los aplausos que podemos darte y es poca la expresión de nuestro corazón, Señor. Las palabras no bastan para expresarte nuestra gratitud, Señor. Las palabras no bastan para expresarte nuestro agradecimiento por tu amor, por tu paciencia, por tu misericordia extendida, renovada cada mañana, Señor. Porque para siempre, oh Dios, es tu misericordia. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Señor, que tu palabra sea afirmada y que nuestro conocimiento de ti, nuestra convicción de tu misericordia y de tu bondad produzca en nosotros cada día cánticos de liberación, cánticos de gratitud, voz de júbilo y de salvación en nuestras casas, Señor.